Hello, everybody. So, about 2 weeks ago, Hola a Brian todos. Berletic from the New Hace unas 2 Atlas semanas, and Brian Berletic, de The New Atlas, presentó un argumento que considero muy importante y que creo que no recibió suficiente atención. Me gustaría discutir eso un poco con ustedes. Lo haré básicamente en 3 partes. Primero, intentaré explicarles cuál es su argumento, para que tengamos claro de qué estamos hablando. Luego, les daré mi opinión sobre la forma en que pienso. No quiero contradecir su argumento. Creo que tiene razón en su análisis, pero creo que hay más que se puede decir sobre esto, y hay algunos matices que creo que deberíamos considerar. Así que añadiré esa discusión. Y luego, en tercer lugar, les mostraré un par de contradicciones, tal vez en lo que podríamos estar viendo actualmente sobre la formulación de la política exterior de Estados Unidos. currently about US foreign policy making, and the question I think we should ask, Y la pregunta que creo que deberíamos hacernos, y de la cual dependerá mucho, es qué veremos en los asuntos mundiales en los próximos años. Así que permítanme comenzar con este argumento, porque está muy bien entendido, formulado y estructurado. Todo su punto en el video es convencerte y mostrarte que hay lo que él llama continuidad de agenda en la formulación de la política exterior de Estados Unidos. Argumenta en contra de las personas que dicen que estamos viendo una nueva política exterior de Estados Unidos, que Donald Trump es de alguna manera el advenimiento, el comienzo de una nueva era en la formulación de la política exterior de Estados Unidos, que será más conciliadora, más amante de la paz y menos beligerante. more reconciliatory, more peace-loving, and less belligerent. He says this makes no sense because Él dice que esto no tiene sentido, porque, en general, lo que tenemos, él lo llama precedencia, y tenemos evidencia del simple hecho de que lo que está sucediendo ahora es solo otra fase de lo que teníamos antes, que es un momento de distensión entre Rusia y Estados Unidos, donde Estados Unidos simplemente está tratando de ganar más tiempo. No está tratando de cambiar o revertir el rumbo. Solo intenta ganar tiempo porque se topó con un muro cuando se trata de su política exterior beligerante. Pero la política exterior beligerante, la política general, no va a desaparecer, predice él. Policy ain't going away. He predicts, and what he shows in order to establish this precedent. Y lo que él muestra para establecer este precedente, para demostrar que hay un precedente, es una línea de tiempo, una muy buena línea de tiempo, por cierto, muy bien elaborada, que entre 1994 y 2025 sucedió varias veces que Estados Unidos pasó de ser amable con Rusia e intentar construir puentes. Después del colapso de la Unión Soviética, Rusia incluso fue incluida en el G7, convirtiéndose en el G8, ¿verdad? Fue incluida en varias instituciones internacionales. Todos pensábamos que ahora el dividendo de la paz iba a llegar y que la desmilitarización del planeta iba a comenzar. Pero lo que estamos viendo con el tiempo es que Estados Unidos solo usó el tiempo que tenía para aumentar la presión sobre Rusia. In order to build up pressure on Russia. So while in 1994 in the Budapest Memorandum. Entonces, mientras que en 1994, en el Memorándum de Budapest, como muestra Brian, había disposiciones claras que decían que ninguna de las partes, nadie, coaccionaría al espacio postsoviético para elegir bandos o usar coerción económica o de seguridad para alinearlos con uno u otro campo. Este tipo de espacio intermedio se acordó como un espacio intermedio y se dejaría en paz. Y como Estados Unidos luego saboteó continuamente este enfoque, fomentando estas revoluciones de color y aplicando presión sobre Ucrania, pero también especialmente sobre Georgia, y como el primer enfoque para debilitar a Rusia pasó por Georgia, hasta el punto en que en 2008 los georgianos, bajo Saakashvili, realmente atacaron a los pacificadores rusos. Él muestra esto con gran detalle. Realmente te animo a ver este video. Great detail. I really encourage you to watch this video. Watch it. It's a very good video, and he backs it up with a lot of very good evidence. Míralo, es un video muy bueno y lo respalda con mucha evidencia muy buena, todo proveniente de fuentes europeas como The Guardian y demás, para hacer este argumento. A lo que esto lleva es al 2008, al 2009, ya sabes, bajo la administración de Obama, un reinicio. Incluso muestra ese video, una fuente hermosa, donde Clinton y Lavrov juntos presionan un pequeño botón de reinicio físico. Y Clinton fue muy amable y cariñosa y demás. Todos estaban sonriendo.
Pero todo esto, como sabemos, luego no llegó a nada porque Estados Unidos simplemente tuvo más tiempo para militarizar Ucrania y empujarla más y más. Y por supuesto, en el golpe de Maidán de 2014, que fue apoyado e iniciado, no estoy seguro, pero si hablamos con Ivan Kachanovsky, quiero decir, él te dará la historia completa. Ivan Kachanovsky, I mean, he will give you the full story. You can watch that video. It's on my channel. Puedes ver ese video. Está en mi canal, en algún lugar. ¿Sabes cómo fue esta escalada y cómo Estados Unidos siguió presionando? Y ahora lo que estamos viendo con Donald Trump es que el argumento es solo otro de estos reinicios, que ocurre esporádicamente. Y debo decir que el argumento de Brian podría incluso extenderse a la Guerra Fría. ¿Sabes? Durante la Guerra Fría, muy famosamente, hubo varios periodos de lo que llamamos en la historia de la Guerra Fría, detente, ¿verdad? Cuando la Guerra Fría se volvió un poco menos fría y un poco más cálida, cuando la relación entre la Unión Soviética y los Estados Unidos se calentó. El punto culminante, el pico de la detente en los años 70, fue 1975, cuando la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa resultó en una estructura de seguridad para todo el continente, más América del Norte. Y tenías a 50 ministros de Relaciones Exteriores reuniéndose y estrechando manos. Tenías a Ford y Brezhnev reuniéndose, y tenías intercambios entre estos líderes al más alto nivel. Y se puede argumentar que esto se debió a que Estados Unidos básicamente en ese momento había perdido recientemente la guerra de Vietnam, y en realidad había cambiado su política exterior para ser más amigable nuevamente con el bloque soviético, y luego en 1975, alcanzando ese punto culminante. Pero todo eso, por supuesto, luego llevó a la presidencia de Ronald Reagan, en la que nuevamente ejerció la máxima presión, ¿verdad? Militarizó a Estados Unidos e inició una carrera armamentista con la Unión Soviética para llevarlos a la bancarrota. Y hay muchas personas que argumentan que esto es lo que finalmente rompió a la Unión Soviética. Aunque personas como el embajador Jack Matlock, el último embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética, siguen diciendo, también en este canal lo dijo, que fue el interés mutuo de ambas partes lo que al final terminó con la Guerra Fría. Pero si quieres hacer ese argumento, podrías decir que estos son los altibajos, y que esta es una estrategia general de la política exterior de Estados Unidos, para pasar por tiempos de máxima presión y luego tiempos de distensión. Y lo que estamos viendo actualmente es solo otro tiempo de distensión. La política exterior de Estados Unidos no está cambiando inherentemente. Así que este argumento es... Creo que hay evidencia muy sólida. Él tiene evidencia muy sólida para esto. Pero una cosa que me gustaría añadir es que tendría sentido si diferenciamos entre algunas cosas que están ocurriendo actualmente. Y permíteme también decirte que hacia la segunda parte del video, Brian se enfoca especialmente en la presión continua que Estados Unidos está tratando de ejercer sobre China, y como incluso Pete Hegseth y otros han dicho repetidamente que una de las razones por las que quieren mejorar las relaciones con Rusia es para tener tiempo de presionar a China. Así que no es que Estados Unidos esté cambiando su visión sobre China, sobre tratar de lograr la hegemonía global y el belicismo por doquier. Pero uno de los puntos es que simplemente están ganando más tiempo con Rusia y quieren cambiar un poco el enfoque. Así que ese es un punto muy importante. Ahora, lo que creo que es importante es que diferenciemos entre tres niveles. Y el primer nivel de lo que estamos viendo ahora mismo es un cambio en la política, ¿verdad? Yo llamo a esto política o tácticas. La política o las tácticas son el enfoque inmediato a cualquier tipo de problema que enfrentas, cómo estás abordando el problema, el desafío o el objetivo que deseas implementar. Pero además de las tácticas o la política, te animaría a pensar en lo que está sucediendo como parte de una estrategia. La estrategia y las tácticas no son lo mismo. Las tácticas son lo que implementas a diario
y lo que también cambias relativamente rápido para lograr la estrategia más amplia. Así que la estrategia se sitúa por encima de la política o las tácticas, porque la estrategia es el enfoque general hacia ese tema, tu método, tu metodología, para llegar allí. Your methodology in order to get there. Whereas tactics is really just the way that you implement certain. Mientras que las tácticas son simplemente la forma en que implementas ciertos temas para llegar allí. Pero además de eso, encima de estos dos, se encuentra un tercer nivel. Y eso es lo que yo llamo el proceso general en el que estamos. Y si diferenciamos entre esos, creo que podemos discutir la política exterior de Estados Unidos y también las posibilidades de que haya un cambio genuino o lo que podemos esperar razonablemente de los Estados Unidos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las relaciones internacionales en general siempre están integradas en lo que hacen otros estados también y en qué dirección te diriges en la política mundial en general. Pongámoslo de esta manera. Así que creo que el argumento de Brian habla principalmente sobre la estrategia. Y su argumento es que la estrategia de los Estados Unidos para lograr la hegemonía global no ha cambiado. Global hegemony hasn't changed, even though people argue for this, and even though. Aunque la gente argumenta a favor de esto, y aunque la retórica de Donald Trump y demás ahora lleva a la gente a creer que hay un cambio, en realidad, la estrategia sigue siendo la misma. Estados Unidos todavía va a ser belicista. Todavía quiere insertarse en escenarios donde no tiene nada, donde no hay una buena razón para que esté. En la segunda parte del video, Brian habla sobre cómo Estados Unidos se entromete en los asuntos chinos, cómo intenta insertarse en esta disputa interchina entre Beijing y Taipei con el tema de Taiwán, cómo la administración Trump incluso dice abiertamente que quieren presionar a China, y cómo los chinos obviamente perciben todo lo que está sucediendo, especialmente todas las bases militares estadounidenses justo al lado de sus costas, como una amenaza. Y cómo Estados Unidos, hablando de confrontar la amenaza de China, no es más que Estados Unidos implementando una estrategia para tratar de impedir que China realice su potencial de crecimiento económico, tratando de disuadir a Estados Unidos. Cómo Estados Unidos carece o intenta fingir que está aumentando y reforzando su flota del Pacífico y amenazando a China. Cómo hace eso como un mecanismo defensivo, cuando de hecho es realmente ofensivo. Está destinado a dañar a China en última instancia. Ahora, este es nuevamente el nivel de estrategia del que habla Brian. Y sí, creo que hay un 80% de probabilidad, 85% de probabilidad de que tenga razón. Que sí, probablemente el proceso general de política exterior de Estados Unidos no ha cambiado tanto. Aunque a nivel de política y tácticas, claramente vemos una diferencia ahora, ¿verdad? Vemos cómo Donald Trump está rompiendo con las políticas de la administración de Biden, especialmente cuando se trata de Rusia, ¿verdad? Especialmente ahí, es innegable que tiene esta nueva política. Pero de nuevo, estas son las tácticas. Y puedes cambiar las tácticas, pero la estrategia en sí podría seguir siendo la misma. Así que aquí es donde creo que tiene toda la razón. Sin embargo, la última parte, y ahí es donde tengo mis principales preguntas, es el proceso. Y este es el nivel que no depende únicamente de lo que haga Estados Unidos. Pongo una imagen aquí de los BRICS, porque si pensamos en la forma más importante y relevante en la que se está moviendo el sistema internacional, entonces, definitivamente en este momento, lo más importante es que estamos en un mundo multipolar y que ahora tenemos otras grandes potencias que son capaces de afirmarse económica y militarmente en términos de seguridad. Y al menos tenemos a Rusia y China, pero probablemente también a India, que es parte de ese club. Y por supuesto, en América del Sur, quiero decir, con Brasil en un nivel más bajo, pero aún así tenemos otras potencias que actualmente son capaces de moldear no solo su entorno inmediato, sino de contribuir a la forma en que funciona el sistema internacional. Y los BRICS están tratando de construir una nueva infraestructura financiera, nuevas formas de hacer negocios.
Y eso es lo que ahora llamamos este mundo multipolar. Ahora, si comparas eso con principios de la década de 1990, digamos 1994, cuando comienza la línea de tiempo de Bryan, lo que teníamos allí era el fin de la Unión Soviética, ¿verdad? Ya no había Unión Soviética, una Rusia severamente debilitada y una China que aún no era una potencia económica, con más de 500 millones de personas todavía viviendo en la pobreza. Así que el proceso general y la estructura del sistema internacional de los años 90 era uno que estaba orientado hacia y realmente apuntaba a la unipolaridad, el momento hegemónico de los Estados Unidos, donde todo el sistema del mundo existía de tal forma que beneficiaba mucho a la única superpotencia restante, a pesar de que Rusia todavía tenía estas armas nucleares y demás. Pero estructuralmente, fue en este momento de debilidad, y también económicamente tan débil, que realmente solo teníamos una única superpotencia que luego continuó, y en lugar de intentar pacificar el planeta, en realidad solo implementó sus deseos hegemónicos desde Asia Occidental hasta Sudamérica, e intentó hacerlo nuevamente en Asia también, y de hecho intentó desintegrar aún más el espacio europeo, el espacio ruso. Pero ahora mismo, este mundo definitivamente ha terminado, y el proceso está orientado hacia la multipolaridad. Creo que esto es innegable. Ahora, la pregunta en mi mente es, ¿cuánto quiere Estados Unidos seguir influyendo en este proceso? Porque cada nación que participa en la política global, en mayor o menor medida, puede influir en el proceso, porque todos son parte de esto, ¿verdad? Pero el proceso no es algo que una sola nación, por sí sola, pueda decidir qué va a ser. Pero puedes intentar influir en ello, ¿verdad? Y en general, se supone que la política debe dar forma a tu estrategia, y la estrategia debe ayudarte a moldear el proceso global de una manera beneficiosa para que tú, como nación, puedas obtener lo máximo de ello, ¿verdad? Y la pregunta para mí es si la visión de los Estados Unidos sobre cuál es el proceso ha cambiado o no. Porque recibimos estas indicaciones de Donald Trump y su equipo, especialmente Marco Rubio, quien dijo abiertamente que los Estados Unidos admiten que están en un mundo multipolar y que es normal tener grandes potencias. Por lo tanto, el objetivo de la política exterior de Estados Unidos tiene que ser usar la diplomacia para moldear el orden internacional en un lugar lo más beneficioso posible para Estados Unidos, pero hacerlo principalmente por medios diplomáticos y por medios militares si es necesario, ¿verdad? Entonces, esa es una forma muy diferente de ver cómo es el proceso de relaciones internacionales en comparación con administraciones anteriores, donde se puede decir que estas personas eran claramente completamente neoconservadores. Y la visión neoconservadora del mundo es que el único proceso aceptable es aquel que conduce hacia la dominación hegemónica de Estados Unidos sobre todos los demás. Ahora, en este sentido, lo que significa mi pequeño esquema aquí es que, si bien la política y la estrategia pueden intentar influir en el proceso en el que estás también informa qué tipo de estrategia y política son posibles para interactuar con el sistema internacional, ¿verdad? Si ves el proceso de las relaciones internacionales como uno que debe apuntar hacia la hegemonía, tendrás una estrategia y políticas diferentes de una situación en la que ves el sistema internacional como inherentemente orientado hacia la multipolaridad. Entonces, en este sentido, sabes, esto no es un camino de una sola dirección. Es realmente, obviamente, esto es solo una simplificación de lo que realmente está sucediendo en el mundo. Esto es realmente solo un intento de tratar de comprender en qué tipo de situación nos encontramos actualmente. Pero creo que, por un lado, líderes mundiales como el señor Trump y pensadores de política exterior intentan analizar en qué tipo de situación se encuentran. Así que intentan informarse a través del proceso internacional y de su propia estrategia, ¿verdad? Donde su propia estrategia te deja, mientras también intentan influir en ella, por otro lado. Eso es lo que estoy tratando de mostrar aquí.
Y esta parte de la influencia es donde no estamos claros sobre cómo serán los próximos años. Así que Brian Baletic, volviendo a él, muestra muy importantemente en su cronología y también argumenta que, ya sabes, Estados Unidos no es un actor unitario. Esto es muy importante. Él muestra este informe aquí llamado Extending Russia y argumenta que, mira, la formulación de la política exterior de Estados Unidos no depende solo del presidente. En realidad, es el resultado del pensamiento colectivo de muchas personas en ese ámbito. Y ya sabes, hay informes como este. Quiero decir, Extending Russia es realmente fascinante. Lo tengo aquí. Extending Russia is really fascinating. I have it here. This report, Este informe, compitiendo por terreno ventajoso, lo siento, no debería haber hecho eso, compitiendo por terreno ventajoso. Y Brian señala correctamente que este es un informe de la corporación RAND que fue encargado por el Ejército de Estados Unidos en 2019. El informe de la corporación RAND de 2019. Y la corporación RAND es uno de esos grupos de expertos de Estados Unidos que a menudo publica cosas beligerantes. Y cuando revisas este informe, lo que puedes ver, y él lo señala, es que es básicamente un plan, como lo llama Brian, un plan para la formulación de la política exterior de Estados Unidos bajo el capítulo de medidas geopolíticas. Dice que las medidas que deben implementarse son proporcionar ayuda letal a Ucrania. Eso fue en 2019, ¿verdad? Aumentar el apoyo a los rebeldes sirios, promover el cambio de régimen en Bielorrusia y explotar la tensión en el Cáucaso Sur. Reducir la influencia rusa en Asia Central, desafiar la presencia rusa en Moldavia. Así que este es un documento de política muy beligerante, que realmente, quiero decir, la mayoría de estos pasos fueron implementados por los Estados Unidos y por sus diferentes ramas, incluyendo USAID y todo el sector de apoyo a las ONG de la formulación de políticas exteriores de Estados Unidos. Él señala correctamente que hay toda una comunidad política en los Estados Unidos que es muy beligerante y está presionando por esto. Lo que sí necesito mostrarte, sin embargo, solo para contrastar esto, es otro informe también de la RAND Corporation, llamado Una propuesta de consenso para un orden regional revisado en la Europa y Eurasia postsoviéticas. Este informe también se publicó en 2019, y este informe también es de la corporación RAND. Este informe fue escrito con el apoyo de la corporación Carnegie de Nueva York y en asociación con la Oficina Regional de Cooperación y Paz en Europa, y así sucesivamente. Pero en última instancia es un informe de la corporación RAND que es mucho más conciliador. Fue escrito bajo la dirección del señor Chervis. Lo siento, déjame buscar esto. Los autores son en realidad Samuel Charap, y Jeremy Shapiro fueron algunos de los principales contribuyentes, y los editores entonces Samuel Charap. Estas personas son mucho más conciliadoras. And these people are much more reconciliatory. What they are going toward with this analysis and then the report. Lo que buscan con este análisis y el informe es su propuesta de crear puentes en lugar de muros, en lugar de confrontación, ¿verdad? Y la propuesta parte 1, gestión de conflictos. ¿Cómo gestionamos los conflictos de manera responsable en este espacio postsoviético en Ucrania y Georgia? ¿Cómo pasamos de la gestión de conflictos a la resolución de conflictos? Y 3. Incentivos adicionales para que los estados y entidades regionales participen. Escriben un resumen sobre una propuesta de consenso para un orden regional revisado, en el que luego abogan por fortalecer la construcción de puentes en esta región. Y también fomentan la neutralidad de esta región y el desenganche del enfoque militar. Y la razón por la que te muestro esto es solo para señalar que aunque tenemos cosas beligerantes como Extending Russia de la corporación RAND, también tenemos el otro lado de otras personas en los Estados Unidos que trabajan para las mismas instituciones y producen contraargumentos, ¿verdad? Y esto es simplemente parte de cómo funcionan los Estados Unidos. Estados Unidos no es un actor unitario.
Estados Unidos no tiene una sola mente u opinión sobre cómo deberían terminar las cosas. Ciertas propuestas de políticas en el mundo de los think tanks están siendo adoptadas, eso es claro, y están siendo implementadas. Desafortunadamente, en los últimos años, lo que se implementó fueron estrategias que se describieron en Extending Russia. Y Brian Berletic luego señala con razón que hay nuevos documentos de política sobre la estrategia de Estados Unidos para 2025. Quiero decir, estos think tanks sacan cosas nuevas, y algunos de ellos son muy belicistas como este, y otros son pacifistas como este de aquí. Y no sabemos exactamente qué propuestas están adoptando. Lo que sí sabemos es que Estados Unidos, ahora bajo la administración de Trump, está llenando sus cargos más altos con personas que tienen una gama diversa de opiniones. Quiero decir, la directora de Inteligencia Nacional ahora es Tulsi Gabbard. No importa el título aquí. Quiero decir, ahora está confirmada. Tulsi Gabbard fue una elección muy controvertida porque, entre otras cosas, en 2018 criticó fuertemente a Donald Trump. In 2018, she heavily criticized Donald Trump. And that's one of the things that this Arctic BBC Y eso es una de las cosas que señala esta pieza de propaganda del Ártico de la BBC, que ella tiene una visión muy diferente sobre Rusia y sobre Siria, por cierto, que este establecimiento político aquí, estos halcones de guerra. Ella va en una dirección completamente diferente. Y llegó tan lejos en 2018 como para criticar fuertemente a Donald Trump por atacar objetivos en Siria, después de que Siria fuera acusada de haber usado armas químicas contra su propio pueblo. Se acusó al gobierno de Assad de esto, y luego Donald Trump autorizó ataques contra algunos objetivos en Siria. Ella criticó eso, pero ahora es parte de su círculo íntimo, y muy importante, también tiene su confianza. No quiero decir que ella sea ahora quien dará forma a la política exterior de Donald Trump y la administración Trump. Lo que quiero decir es que en la administración actual tenemos personas como Hegseth, que son definitivamente más belicistas. Y tenemos personas como Marco Rubio, que especialmente cuando se trata de Sudamérica y Cuba, son extremadamente belicistas. Pero por otro lado, también hablan de multipolaridad y de aceptar ese hecho. Y tenemos personas como Tulsi Gabbard, que también están cerca del presidente, que tienen un enfoque decididamente diferente al de las personas en el mundo de la formulación de políticas que están detrás de esta política de extensión hacia Rusia, como los halcones de guerra. Permítanme decirlo de esa manera. Bullshit. Let me put it that way. It's absolutely horrible when your whole foreign policy approach just Es absolutamente horrible cuando todo tu enfoque de política exterior se centra en tratar de fomentar la guerra en todas partes. Pero aún así, la estrategia general podría ser, como señala Brian Berletic, influir en los Estados Unidos de una manera que simplemente haga una pausa en este momento, ¿verdad? Y continúe. El punto es también que esta administración, por supuesto, solo está aquí por 4 años. Y la próxima administración que llegue podría entonces simplemente seguir el cronograma que nos dio Brian. Y también el mero hecho de que la administración Trump también. Quiero decir, podrían simplemente fingir. Podrían simplemente pretender que lo que están haciendo es diferente. Pero en realidad, podrían seguir apuntando a cambiar el proceso de las relaciones internacionales, volviéndolo nuevamente a la unipolaridad. Reverting it back to unipolarity. And that's my question. Y esa es mi pregunta. ¿Aceptó esta administración actual, y no solo la administración, sino también el mundo de la formulación de políticas, el mundo de los think tanks y las personas que influyen y moldean la formulación de la política exterior de Estados Unidos, que el proceso en el que estamos está dirigido hacia o apunta hacia la multipolaridad? ¿Es eso ahora un factor en el pensamiento de estas personas que moldearán e informarán la forma en que intentan formular estrategia y política para liderar una cierta estrategia? ¿Se dará cuenta ahora de que ya no estamos en el momento unipolar? ¿O hace lo contrario? Lleva ahora a los neoconservadores a intentar aún más redoblar esfuerzos, a influir en la estrategia de una manera que revertiría
el proceso que estamos viendo? ¿O eso lleva a una reconsideración también en su rincón? To a rethinking also in their corner. If it does, then we could reasonably... Si lo hace, entonces podríamos esperar razonablemente que Estados Unidos en los próximos, no solo 4, sino de 8 a 12 años, desarrolle un nuevo enfoque hacia las relaciones internacionales. Si no lo hace, entonces creo que las predicciones de Brian necesariamente se harán realidad. Si el enfoque actual es realmente solo una fantasía, un fingimiento de que ahora están de acuerdo con esta idea de este nuevo mundo multipolar y solo están tratando de encontrar su lugar, cuando en realidad están ganando tiempo solo para redoblar esfuerzos en un par de años y revertir lo que hemos estado viendo, e intentar desmantelar los BRICS, intentar resolver la división entre cualquier jugador potencial, contrapeso, y especialmente al final intentar romper a Rusia, intentar romper a China o al revés, y asegurarse de que India, Brasil y los estados de la ASEAN se alineen y sigan la política exterior de Estados Unidos. And go along with US foreign policy. If that is still the overarching Si esa sigue siendo la visión predominante y general de cómo pueden ir las cosas, entonces claramente la predicción de Brian Bioletic de que nada ha cambiado es cierta. Si se comprende que este proceso de multipolaridad es irreversible y que incluso si Estados Unidos lo intenta, solo chocará con un muro tras otro, y que por lo tanto es mejor ajustar la estrategia, y con ella, por supuesto, las tácticas y la política. Así que la política está destinada a cambiar la estrategia, que está destinada a adaptarse mejor a las nuevas realidades de cómo funciona el mundo. Si esa es la forma en que funciona la formulación de políticas, cómo se informa la política exterior en Estados Unidos, entonces creo que estamos en nuevas aguas, en un nuevo territorio. We are in new waters, in new territory. And just to maybe end with this, it happens. Y solo para terminar con esto, ya sabes, sucede. Sucede esporádicamente que los Estados Unidos cambian pilares clave de su política exterior. Quiero decir, el pilar más importante que cambiaron en el pasado reciente es abandonar su enfoque de neutralidad. Y sé que esto es extraño, pero es muy importante recordar que entre 1793, cuando George Washington lo mencionó por primera vez, hasta 1941, Estados Unidos utilizó una política de neutralidad en su formulación de política exterior como un pilar clave de cómo abordaba las relaciones internacionales. Durante 150 años, fue un pilar de la estrategia exterior de Estados Unidos, que tratarían de no involucrarse en guerras europeas. La Primera Guerra Mundial fue una especie de excepción de 18 meses, pero volvieron directamente. Y esto no significa que Estados Unidos fuera alguna vez neutral de la manera en que Suiza lo fue, sino que utilizaba la neutralidad hacia Europa para tener tiempo de consolidar su propio continente, implementar la doctrina Monroe y así sucesivamente. Básicamente, tenían todo el continente sudamericano y Centroamérica como su patio trasero y expandieron su poder en el Pacífico, anexaron Hawái y luego tuvieron su pequeña guerra con España para quitarle Filipinas. La neutralidad de Estados Unidos nunca fue una neutralidad pacífica, pero fue un pilar clave de la formulación de la política exterior de Estados Unidos, en el sentido de evitar las guerras de los europeos. Y eso, por supuesto, en 1945 se revirtió completamente. La estrategia de política exterior que vimos de los Estados Unidos durante los últimos 80 años es lo opuesto. Es como casar los enfoques de seguridad y militares de América del Norte con Europa, ¿verdad? Es el matrimonio de estos dos. Eso es el transatlanticismo. El transatlanticismo sobrescribió la estrategia de neutralidad anterior, hasta el punto en que esta estrategia de neutralidad fue luego rebautizada como aislacionismo. Nadie, en los años 20, 30, o incluso en los 90 del siglo XIX, habría llamado aislacionismo al enfoque de los Estados Unidos hacia Europa. Nadie. Había mucha gente que decía que teníamos que mantenernos alejados de esta tontería europea, porque es una tontería y no está en nuestro interés. Por lo tanto, vamos a mantenernos neutrales respecto a lo que hagan.
Todavía queremos comerciar con ellos. Todavía queremos beneficiarnos de las interacciones con ellos, pero no queremos ser arrastrados a sus malditas guerras estúpidas, ¿verdad? Y esa estrategia entre el 41 y el 45 fue completamente y totalmente cambiada, tirada por la ventana y revertida. Así que también tenemos precedentes a largo plazo de que Estados Unidos cambie pilares muy importantes de su política exterior o estrategia exterior a su opuesto, a algo diferente. Así que no es el caso de que solo hayamos visto a Estados Unidos tratando de usar esta estrategia, ¿verdad? Poniendo expresión sobre Rusia y rompiendo todo y destronó el continente euroasiático. También hemos visto otros momentos de cómo funcionó Estados Unidos como país, ¿verdad? No solo como una administración o bajo ciertos presidentes, sino a largo plazo. Así que creo que no es imposible que un cambio genuino en la estrategia exterior de Estados Unidos esté ocurriendo ahora mismo. Pero no tenemos garantía de eso. No lo sabemos. Y Brian Berletic tiene absolutamente razón cuando dice que todos los indicadores que tenemos en el lapso de los últimos 30 años o más dicen lo contrario, ¿verdad? Dicen que esto es solo otro ciclo, otra parte del ciclo. Y eso es absolutamente posible. Por otro lado, mucho depende de la gran interpretación de lo que está sucediendo, ¿verdad? De la visión general. Así que, en mi opinión, es una pregunta abierta. En mi opinión, solo el tiempo lo dirá, lo cual, por supuesto, no es una predicción muy útil si realmente quieres determinar qué tipo de estrategia deberías tener hacia esta nueva tendencia, nuevo mundo, y dónde deberías hacer inversiones, o de dónde deberías intentar escapar si todo se derrumba. Quiero decir, espero que no sea así. Lo que quiero decir es que cuando un analista dice que solo el tiempo lo dirá, entonces el analista es básicamente inútil. Espero que no haya sido inútil para ti. Espero que esto haya ayudado a tratar de pensar sobre el mundo. Pienso en los procesos internacionales y las relaciones internacionales un poco de esta manera, ¿verdad? Intento diferenciar estos niveles para tratar de entender el mundo. Déjame saber qué piensas al respecto. Escribe en los comentarios. Dime qué me estoy perdiendo, porque me pierdo mucho. Y si tienes algo que añadir, por favor, házmelo saber en los comentarios. Muchas gracias a todos. Let me know in the comments. Thank you very much, everybody.